Bueno, cordial saludo para todos. En este momento nos encontramos con la doctora María Celeste Marroco. Ella nos va a presentar, ella es de Córdoba, Argentina. Nos va a presentar de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Nos va a presentar una conferencia que ella ha titulado Reflexiones sobre las tipologías en propuestas narrativas transmediales. Cordial saludo, María Celeste, tienes la palabra. Muchas gracias, Germán. Bueno, primero, muchas gracias a todos por estar acá. Este trabajo que voy a presentar forma parte del resultado de mi tesis de doctorado, que ha sido presentada el año pasado, así que estamos en proceso de difusión de los contenidos. Y dentro de ese trabajo, en la Universidad Nacional, como doctorado en artes, se trabajó específicamente sobre lo que era el guionado para propuestas narrativas transmediales sobre el análisis de algunas propuestas narrativas en nuestro país. Para hacer el marco de referencia de esta investigación, bueno, se pasaron por varios conceptos. Acá un poco quise citarlos a todos, obviamente que no tenemos el tiempo para desandarlos uno por uno, pero un poco ubicarnos dentro de este panorama de lo que se llama hoy ecología de medios, y poder ver cómo esos fenómenos como la convergencia, como la interactividad, de los que ya han venido hablando tanto Germán como en la primera ponencia con respecto a las investigaciones que se están realizando en nuestro continente, un poco han influenciado el desarrollo de un estado de situación que nos permite hoy hablar de esta propuesta transmedial. El hecho del desarrollo de estos conceptos como el de cultura participativa, en donde los distintos usuarios pueden participar en la construcción de contenidos, así como un ejemplo arquetípico, una Wikipedia, pero como ellos, miles de espacios en donde los usuarios se sienten protagonistas y construyen el contenido entre todos. En la ponencia anterior le consultaba a Germán si él pensaba que se podía hablar en dos sentidos, en un sentido del transmedia como guionado y un sentido de lectura, justamente porque como él decía, hoy se utiliza el concepto para muchas cosas y creo que justamente por ese lugar es donde tenemos diferencias. A veces se está hablando de una lectura transmedia en la forma en que esos contenidos son consumidos y por ahí no tanto en la forma en que son pensados y diseñados. En ese sentido es en el que ha sido trabajado el contenido de propuestas narrativas transmedias dentro de mi tesis. En esa evolución un poco se ha ido inscribiendo desde una monomedialidad, los medios masivos de comunicación y esto de tener un discurso claramente separado en cada uno de ellos hacia un fenómeno multimedial sobre finales del siglo XX, en donde se explotó un poco la idea de multimedial y todo parecía ser multimedial. Rápidamente ese contenido fue superado o no creo que sea el término adecuado, pero sí fue pasando hacia lo que era lo hipermedial una vez que el Internet estuvo a nuestra disposición. Sin embargo, a pesar de que en aquel momento, incluso en mi tesis de grado, trabajé sobre la propuesta de poder desarrollar un cine interactivo, hoy un poco lo que están trabajando algunas plataformas de streaming como Netflix con Black Mirror. Sin embargo, lo que más logró llegada al público y realmente está logrando grandes éxitos desde lo masivo, pero también desde producciones mucho más independientes y que trabajan de maneras más reflexivas, es esta forma transmedial, tanto de la lectura como de la producción. Y desde ese lugar es que se ve el protagonismo central de este prosumidor, este sujeto que un poco toma la experiencia que ha tenido en años anteriores como consumidor de medios durante todo el siglo XX, quizás desde antes, pero que hoy también puede producir sus propios contenidos. Y ese protagonismo es el que modifica la manera en que son vistas y pensadas cualquier propuesta narrativa. A lo largo de la tesis hago algunas diferenciaciones entre lo que se llama crossmedia, franquicia, transmedia. Sin embargo, creo que esas diferenciaciones, si bien son muy necesarias desde lo teórico, a nivel de consumidor, del prosumidor, no son tenidas en cuenta. Realmente se sumerge en estas propuestas a partir de esa idea común
que algunos otros autores, como Lisbeth Torbeck, también proponen esto de compartir una idea común sobre una propuesta. Jenkins habla del transmedia como un proceso a través del cual los elementos, en el caso de él siempre está hablando de ficciones, se dispersan por distintos canales. Y esos canales tratan de generar una experiencia unificada. Una unificación que permite disfrutar de cada una de las propuestas de forma independiente, pero también lograr una riqueza mayor de la experiencia a través de recorrer ese universo. En algunas entrevistas ha hablado de un proceso que me resulta muy rico para esto, que él dice que en un primer momento había que pensar una buena historia para hacer una buena película. Y ese fue el inicio del cine. Ya sobre mitad del siglo XX había que pensar en un buen personaje que pudiera sostener toda una saga y poder desarrollar esa saga. Y que sin embargo hoy hay que pensar en todo un universo que pueda ser explorado por los prosumidores. Y se produce en ese punto lo que se puede llamar una expansión narrativa de cada una de las propuestas que se van diseñando. En mi tesis está apuntada principalmente a pensar cómo escribir estas propuestas. Y para eso, primero hay que poder ver cuál de las distintas alternativas que existen o incluso que puedo diseñar e inventar una nueva, puedo trabajar. Entonces, para poder clasificar algún tipo de tipologías dentro de lo que es la narrativa transmedia, hay que tener algunos factores en consideración. Primero que nada, poder diferenciar de qué estamos hablando cuando hablamos de su obra núcleo y cuáles son sus derivados. Esa obra núcleo que va a ser el icono de la propuesta y que va a ser la que más fuerza quizás tenga para atraer a los demás. Que puede o no ser la misma que la obra seminal, la que originó. Hay muchas propuestas transmedias que han sido desarrolladas a posteriori y otras, en cambio, que son pensadas desde un primer momento, que también tiene su clasificación, como veremos un poquito más adelante. A partir de eso, poder discernir, separar lo que es el contenido propuesto por los usuarios y el contenido canónico, aquel que realmente nosotros como creadores de esa propuesta estamos diseñando para la experiencia, dejando mayor o menor espacio para esa producción por parte de los prosumidores. Diferenciar algunas expansiones de algunas adaptaciones, que también es un debate que se ha dado bastante en este contexto, y poder pensar aquellas piezas que son solamente de difusión de aquellas que realmente afectan la narrativa y que nos van a ir transformando la manera en que es desarrollada esa experiencia. Por eso tenemos que tener muy en claro qué nos aporta cada una de las piezas que diseñamos dentro de nuestra propuesta narrativa a la hora de pensar esa estructura. Una primera diferenciación es justamente cómo es concebida. Son varios los autores que trabajan esta diferenciación, como Anay Lobato, Gambarato, Davidson, quienes hablan de propuestas retroactivas y de propuestas proactivas. En el primer lugar, ubican aquellas propuestas que han tenido un medio, una plataforma, una pieza que les ha dado lugar, que ha sido su obra seminal, y luego, a veces por el éxito, otras veces por el interés de esa pieza, se expande en un nuevo universo que se va sumando distintas propuestas. En el caso, por ejemplo, de lo que trabaja Anay Lobato, que además es productora dentro de Argentina, de guionista en particular de varias narrativas transmedia, por ejemplo, el caso de Tras los pasos del hombre bestia, una propuesta que se encarga de investigar la historia de la primera producción de ciencia ficción y fantasía que se desarrolló en Argentina, particularmente en la ciudad de Rosario, y a partir de esa película, que es de comienzos del siglo XX, se desarrolla toda una propuesta narrativa transmedia que es a posteriori de ella. En cambio, tenemos otras propuestas proactivas que son pensadas desde un primer momento como una propuesta que se va a desarrollar en diferentes plataformas. Y tendremos que pensar cómo cada una de esas piezas se va a entrelazar en el universo que estamos proponiendo como creadores. Otra forma de clasificarlas también es de la segunda manera en que se expande esa narrativa. Entonces, hoy, hablando del Internet como un medio que puede congregar prácticamente cualquier tipo de formato, se vuelve a veces como una plataforma en donde podemos tener distintas
piezas que conforman la propuesta. Por ejemplo, la propuesta Mujeres en Venta, también del equipo de SM Team, en donde en la misma página web nosotros podemos encontrar acceso a distintas piezas que forman parte de esa propuesta narrativa. Y en cambio vamos a tener otras propuestas que están pensadas para ser distribuidas en distintos medios, sobre todo en medios masivos, como son la televisión, la radio, o incluso incluir juegos de mesa o no solo el videojuego tradicional de este tipo de propuestas digitales, ¿sí? Y a partir de eso, una propuesta que tiene que ver con pensar nuestras universos transmedia según el objetivo que tiene la propuesta. Dentro de esta estructura es bueno recordar que todos los días están surgiendo propuestas narrativas nuevas y por lo tanto esta suerte de clasificación de tipologías puede seguir aumentando conforme surjan nuevas alternativas. Veamos cada una de ellas. Dentro de lo que es el periodismo o el documental, realmente existe una amplia variedad. Es uno de los géneros en donde una de las tipologías, no me gusta utilizar la palabra género para no confundirla con otros aspectos de lo que tiene que ver con el género y su larga investigación a lo largo de la historia del cine. Dentro de las tipologías que pueden tener como periodísticas y documentales, ha sido mucho el desarrollo que tiene y particularmente en Latinoamérica ha sido donde más cantidad de producciones hay, incluso mucho más que en la ficción. Si bien a nivel global la ficción ha sido como dominante, a nivel latinoamericano es muy fuerte la presencia de las producciones periodísticas en este sentido. Y para eso nos sirve también la subclasificación que desarrolla Porto Renault, en donde nos da 4 modelos dentro de estas propuestas. El modelo estructurado, en donde se brinda una navegabilidad dentro del proyecto, normalmente web centrado, como es, como les decía hace un rato, el caso de Mujeres en Venta, en donde tenemos una posibilidad de recorrer los distintos medios, pero está estructurado la manera en que se van presentando uno tras otro a la experiencia del consumidor. Otro modelo que es análogo digital, en este caso se ve una ampliación de los lenguajes que ya salen solamente de la plataforma de Internet y en este caso he puesto como ejemplo otro de los trabajos que analizo en mi tesis que es de Barrio Somos, una propuesta narrativa transmedia que tiene su presencia online, pero también tuvo eventos que se realizaban en unas especies de kermés o de eventos comunitarios que se realizaron en cada uno de los clubes de barrios de la ciudad de Rosario y que además presentaban juegos de mesa, juntar figuritas al estilo de las figuritas del Mundial que ahora están siendo tan mencionadas. Otro modelo es el de visualización navegable, en donde se puede pasear o recorrer un espacio virtual de forma casi física, como es el caso de Pregoneros de Medellín o de otras propuestas en la Argentina como el del Museo de San Lorenzo, en donde a través de Internet nosotros podemos recorrer esos espacios y reconocerlos con distintas piezas y propuestas que nos permiten intercruzar tanto la participación de los consumidores como distintos contenidos. Y finalmente, el modelo de navegación geográfica, en donde el espacio físico se vuelve parte de la narrativa. En el caso de Tras los pasos del hombre bestia, por ejemplo, al ser una historia que recorría la ciudad de Rosario, nosotros podíamos recorrer la ciudad y encontrar códigos QR que brindaran información a su vez para participar en un juego online que estaba dentro de la misma propuesta. Como ven, las tipologías pueden incluir una serie de propuestas al interior de cada una de estas narrativas transmedias que implican distintas formas de pensar lo que es género según el medio o el tipo de pieza del que estamos hablando. Dentro de la ficción vamos a tener las narrativas, que son por ahí las más conocidas o las más masivas, y que un poco dieron lugar a que sea tan reconocido este término, como Star Wars, como Marvel, las más tradicionales, asociadas rápidamente con esto de dispersión de contenidos en distintos medios. Tenemos también propuestas lúdicas que tienen como eje el juego y en donde pueden tener series, películas u otros formatos narrativos
pero siempre apuntando a tener como centro esa propuesta lúdica, esa propuesta que tiene que ver con el juego. U otras que son las orientadas al personaje, que están muy cerca de lo que denominamos franquicia, en donde quizás el personaje no tiene una evolución de una película a la otra o de una serie a la otra, o no tiene mucha influencia lo que pasa en una plataforma con lo que pasa en la otra, y no se produce por ahí una red tan estructurada, pero sí una propuesta de lectura transmedial muy fuerte, como es el caso de James Bond, por ejemplo. Tenemos otro tipo de propuestas que también están teniendo mucho peso y que se están trabajando mucho, que son las propuestas narrativas transmediales dentro de la publicidad, como es el caso de esta publicidad de IKEA, que fue como una de las más conocidas, en donde se pedía a los chicos escribir cartas a los Reyes Magos para hacer leídas a sus padres. Como estas, hay muchas propuestas que tratan de sumar la participación de los consumidores y esta narrativa expansiva dentro de las formas narrativas de la publicidad. Otro tipo de propuestas van a ser las de aprendizaje y acá vamos a tener distintos aspectos. Vamos a tener aquellas que son propuestas como Los Creadores, que es de Argentina, desde el canal Telefe, que es una propuesta comercial, pero apuntada a de alguna forma la enseñanza o el aprendizaje de ciertos contenidos por parte de los chicos, o propuestas que son dentro del mismo colegio, que como docentes pueden desarrollar dentro de propuestas pedagógicas con una perspectiva transmedia, en las cuales en Argentina por lo menos se está trabajando bastante y se está desarrollando un concepto, se está construyendo en algunas investigaciones en nuestra universidad sobre lo que es la didáctica transmedia como estrategia de trabajo. Otras propuestas como es el documental Desigualdades, que es el de creación colectiva. Acá no es tan importante la estructura narrativa o la coherencia narrativa entre las distintas piezas que forman la propuesta, sino la forma de trabajo. Esto de poder sumar distintas miradas, en el caso de este documental que está desarrollado por la Cátedra de Narrativas Transmedia de Latinoamérica, en donde se ven sobre temas relacionados las miradas de distintos creadores a lo largo de toda la región. Entonces, acá el acento no está puesto en cómo se expanden esos medios, sino en cómo los medios permiten un trabajo colaborativo entre los distintos creadores que forman parte de la propuesta. Otras narrativas son más de carácter experimental y si bien pueden tener elementos de los anteriores, como Sky Race, que también es considerado dentro de lo que son los periodísticos, tiene un carácter experimental en sus formas narrativas, en donde no tenemos una historia narrada coherentemente con la tradicional desarrollo de personajes, el camino del héroe o estructuras de ese tipo, sino que está pensada desde una forma mucho más expresiva. Como esta, hay varias propuestas que se están dando desde el campo del arte, en donde instalaciones, como por ejemplo Vectorial Expression, que fue desarrollada en México y en un par de ciudades de Europa, en donde se podía participar desde el online para guiar una serie de luces que construían espacios en, por ejemplo, la plaza pública. Y los géneros híbridos, en donde nosotros vamos a poder cruzar cualquiera de las alternativas anteriores, como es el caso de Tras los Pasos del Hombre Bestia, que si bien es un documental transmedia, cruza toda una serie de ficción, una webserie, y va entrecruzando estos caminos de categorías que han sido separadas o que son distintas. Es importante señalar que estas tipologías no se limitan acá y que pueden seguir creciendo, de hecho están creciendo continuamente con las nuevas propuestas que se desarrollan en los distintos lugares. Y que cuando hablamos de tipologías, y es acá donde me interesa hacer esta diferenciación, no es lo mismo que pensar exclusivamente en los géneros desde el sentido tradicional que el cine lo ha abordado dentro del cine de ficción, como las distintas posibilidades. Y es más, aún que nos permite la narrativa transmedia, lo que nos permite trabajar, es en la posibilidad de que cada una de las piezas, aún dentro de una propuesta narrativa tan mainstream como es Star Wars, puedan tener distintos géneros. Podemos tener propuestas que son desde el lado de animación, como es Batman, o de
dentro de animación otro género como es el anime, con Visions. Y después tenemos una propuesta como Andor, que está dentro de lo que es las series de espías, o tenemos las propuestas de Obi-Wan Kenobi, que es específicamente una continuación de la narrativa que vienen desarrollando las películas. Entonces, cada una de estas piezas que forman parte de toda la propuesta narrativa pertenecen a géneros distintos y esto puede irse multiplicando, incluyendo comedias, incluyendo, por ejemplo, la Droid Story es una comedia animada, en donde se pueden ir trabajando ese sentido del género tradicional que se hablaba dentro del cine de ficción, se puede ir mezclando. Es por eso que esa misma idea de géneros es muy difícil de aplicar a toda una propuesta narrativa transmedia, a menos que ella respete en todas sus piezas esa idea de género. Por eso, dentro de la tesis hablo de tipologías como aquellas que se dedican a ver cuál es el objetivo general de esa propuesta narrativa y después poder analizar cada una de sus piezas y poder valorar cuál es el género que está proponiendo a sus prosumidores. Bueno, luego la tesis sigue trabajando sobre las propuestas para la escritura y prontamente va a ser publicada, así que los invito a todos a poder verla y poder ver algunas reflexiones más sobre la escritura de los guiones transmedia. Muchas gracias a todos, espero que les haya resultado de interés y no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Muy interesante, doctora María Celes. Yo veo que coincidimos por lo menos en una serie de ideas relacionadas con esto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que efectivamente entonces podemos hablar de narrativa transmedia educativa o narrativa transmedia para la educación? En realidad creo que lo que se hacen son propuestas que utilizan lo transmedial más desde la visión de la lectura que desde lo narrativo. Si bien hay algunas propuestas, bueno, yo trabajo también a nivel medio y nosotros con los chicos hacemos una propuesta de lectura de propuestas narrativas transmedia. Entonces después ellos escriben sus propias narrativas transmedia, involucrando a toda la comunidad a través de redes sociales, hacen cortometrajes, hacen páginas web, hacen videojuegos que forman parte de esa propuesta. Entonces, la idea de analizar contenidos transmedia como espectadores críticos les permite después desarrollar una pequeña producción y ahí podríamos llegar a hablar de una narrativa transmedia educativa. Sin embargo, creo que en la mayor parte de los casos lo que se hace es una utilización de las estrategias transmedia para una propuesta didáctica que puede abordar una temática, un universo. Por ejemplo, una de mis compañeras trabaja desde lengua y trabaja los mitos clásicos. Entonces, toma uno de los mitos y a partir de eso les va haciendo ver a los chicos películas que trabajen sobre el mito, libros, cómics, y ellos hacen una lectura intertextual de esa propuesta de mito, ¿sí? Por eso creo que por ahí hablar de narrativa transmedia en educación hay que mirar muy bien de qué caso estamos hablando y de cuál es la propuesta. ¿Sí? Creo que es más cercano a una didáctica o una estrategia que a una narrativa. A ver, te voy a poner un ejemplo. Sí. Para los chicos a veces en la educación clásica resultaba muy pesado, por ejemplo, historia. Entonces los profesores se remitían a narrar las viejas historias de cómo los libertadores nos sacaron del yugo español, o etcétera, etcétera, y entonces la historia siempre era mirada por los jóvenes como una cosa por allá lejos, en el espacio. En la que no tengo nada que ver. Que sí, que muchas veces nada que ver con ello. Si, por ejemplo, un profesor hoy, para enseñar la historia, propone a los estudiantes un ejercicio transmedia en el cual vamos a narrar la historia del barrio donde usted vive, de las personas que lo habitan, de los que son viejos en el barrio, de los que son no tan viejos y de quienes fundaron el barrio, de cómo lo construyeron, como una manera de ellos mismos darse cuenta que la historia es una cosa importante en la medida en que se narra lo que le ha pasado a las personas, cómo han vivido, de qué manera se relacionan, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que van construyendo esa narración sobre lo que ellos mismos son, sobre su pasado, sobre las personas que les rodean,
van entendiendo el significado de la historia. Sí, totalmente. En eso creo que sí hay una perspectiva transmedial. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos lo que es historia del arte desde una perspectiva transmedia. Y son los chicos los que van tomando distintos periodos del arte, van desandando algunos contenidos teóricos, pero después producen, por ejemplo, podcasts, producen videos, reproducen o reconstruyen obras a través de fotografías, y en ese caso empiezan a entender el por qué esa obra, por ejemplo, la Mona Lisa, es tan icónica o tan significativa. ¿Qué cosas hay detrás de todo eso? Cuando ellos pueden vivir la experiencia de esos contenidos, creo que sí se está hablando de una propuesta desde una perspectiva transmedial y que permite justamente sentirse partícipe, ¿sí? No sé si protagonista, pero por lo menos partícipe de esa historia. En un ejemplo como el que vos me decís, construir la historia del pueblo, cosas que en el interior del interior, en el interior de Córdoba, en ciudades como Capilla del Monte, en algunas experiencias hemos hecho, en donde ellos han contado, por ejemplo, la significancia de la llegada del tren a Capilla, como el factor que desarrolló a este pequeño pueblo en las sierras de Córdoba, hermoso, por cierto, si lo quieren conocer, pero ¿qué pasó cuando dejó de llegar el tren y el turismo no pudo llegar a través del tren? Y cómo eso afectó al pueblo. Eso realmente fue un trabajo muy significativo que desarrollaron y en el que descubrieron historias de sus propias familias y cómo habían sido afectadas por ese cambio. Y se volvieron protagonistas reales de la historia. Creo que en ese tipo de perspectivas sí podemos llegar a trabajar mucho esta expansión de relatos, porque muchas veces a través de un video, de las historias de Instagram, del contacto de una red social o de un videojuego, ellos les pueden vivir esas experiencias. Y realmente hay propuestas muy interesantes en ese sentido. Sí, es que yo pienso que en la medida que, a ver, lo que hace transmedial a una propuesta no es el hecho de usar un montón de medios, ¿sí? Sino la manera como se usan, ¿no? Totalmente. La lectura que se le da La lectura que se a hace. las cosas. Correcto. Perfecto. Bueno, ahí tenemos al profesor Juan Mauricio Vélez que pregunta lo siguiente. El término ha ido evolucionando desde la multimedia, la crossmedia, hasta llegar a la transmedia. ¿Se podría pensar en un nuevo concepto de acuerdo al desarrollo que ha tenido con el tiempo? Yo creo que en este momento la transmedia ya, a ver, tenemos como distintos niveles, ¿no? Por un lado tenemos lo comercial, en donde la transmedia le están sacando todo el jugo posible, jugo económico hablando, ¿no? Y por el otro lado, lo que tiene que ver con la investigación. Yo creo que la transmedia está como en un momento de plena efervescencia, como en algún momento lo tuvo el multimedia. Y en algún momento va a ser superado, no sé si superado, pero va a ir pasando a ser un término ya estudiado, analizado, y van a surgir nuevos relatos. Sin duda, la velocidad con la que los medios están mutando en este momento nos hace pensar en que en algún momento va a haber otro tipo de contenido, otra forma de pensarlos, y que seguramente nos tendremos que adaptar, y que no va a ser algo que van a ver nuestros hijos, seguramente lo vamos a ver nosotros en pocos años más. Entonces, creo que el estar atento a qué está pasando con los medios en plataformas como Twitch o como TikTok o todas estas plataformas más nuevas en donde las nuevas generaciones van haciendo su propio lenguaje, nos permite ir viendo qué puede ir pasando. Sí puede ser, de hecho va a pasar, que muten plataformas anteriores, así como la radio hoy es consumida como podcast o situaciones similares, van a mutar y se van a transformar para adaptarse a esas nuevas requerimientos o esas nuevas experiencias que quieran vivir los consumidores. Pero creo que sí vamos a estar hablando de, en algunos años, de algún otro concepto que por ahora está muy incipiente, pero donde cada vez va a tener más protagonismo el consumidor, en donde este discurso coral de los espacios de los foros, las formas de analizar los contenidos. Hoy por hoy, series tan mainstream como Game of Thrones, termina la serie y en Argentina un mínimo canal de YouTube que es muy pequeño, apenas había terminado la serie, tenía casi 8.000 personas compartiendo un debate sobre la serie. No sé si era tanto los que querían ver la serie o los que querían participar del debate, de ser ellos los protagonistas de opinar sobre ese contenido.
Entonces creo que por ese lado va a haber algún tipo de transformación en donde cada vez ese centro en la participación, en lo coral, en la posibilidad de expresión de todas las personas, va teniendo como más acento. Y que también se da en la política, ¿no? Que hoy por hoy las redes se están volviendo, no se están volviendo, ya se volvieron un lugar de expresión política muy fuerte, ¿no? Perfecto, ¿no? Súper interesante la charla, María Celeste. Creo que, bueno, esperamos que a los chicos que están por ahí, el profesor Mauricio te dice que gracias por la respuesta dada. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a la siguiente conferencia, le damos las gracias muy especiales a la doctora María Celeste. Vamos a tener un pequeño receso de unos 10 a 15 minutos y a las 10:10 iniciamos con la siguiente conferencia.